Si estás escuchando estas palabras, no es por accidente. No es una coincidencia lo que te ha traído aquí hoy, a este espacio tranquilo entre mi confesión y tu propio reconocimiento silencioso. Hoy, nos aventuraremos en un lugar que muchas personas pasan toda su vida evitando. Entraremos voluntariamente en una sombra que tiene un nombre, un lugar de fría y dura verdad que llamamos el fondo. Es un destino al que se llega no por elección, sino por una larga serie de decisiones que, lenta e imperceptiblemente, nos alejaron de la luz. Este lugar no es meramente geográfico, es un estado del ser, un eco profundo y vacío en el alma donde alguna vez residió la esperanza. Es la última parada en un tren que nunca quisiste abordar. Tocar fondo no se trata solo de perder dinero, aunque la devastación financiera es a menudo la herida más visible, a la que señalamos cuando intentamos explicar la catástrofe. El verdadero fondo es un sentimiento. Es una sensación profunda e inquietante que se filtra en tus huesos. Es la experiencia chocante de despertarse por la mañana, vislumbrar tu reflejo y no reconocer a la persona que te mira. Es la lenta y agonizante comprensión de que has cambiado cosas de valor incalculable por la emoción fugaz y falsa del juego. Has negociado tu dignidad. Has roto tus promesas más sagradas. Has perdido el respeto que alguna vez tuviste por tu propia vida, pedazo a pedazo. Como tantos otros, entré en el mundo del juego, con una curiosidad simple, casi inocente. Comenzó como un destello de emoción, una forma novedosa de sentirse vivo. Al principio, había una sensación de control, una ilusión de que yo era el dueño de mi propio destino, de que las cartas, los dados y las ruletas eran meramente herramientas en mis hábiles manos. Realmente creí que podía controlarlo todo. Me convencí de que solo una apuesta más sería la que me salvaría, para borrar todas las pérdidas que la precedieron. Y así, mentí a mi familia, tejiendo intrincadas redes de engaño. Y la mentira más dañina de todas, me mentí a mí mismo, una y otra vez. Ese reflejo en el espejo se convirtió en un extraño, luego en un acusador. Las promesas que había hecho a otros, y a la versión más joven de mí mismo, yacían destrozadas en el suelo como cristales rotos. La persona que siempre quise ser estaba perdida, enterrada bajo capas de desesperación y engaño. El fondo es este abismo entre quien eres y quien se suponía que debías ser. El aire se vuelve escaso allí abajo, y cada respiración es un recordatorio del peso que llevas. Hay noches que se graban para siempre en tu memoria, repitiéndose en un bucle interminable, en el silencioso teatro de tu mente. Para mí, una de esas noches se destaca con escalofriante claridad. Me encontré sentado en una fría acera de concreto, justo afuera de la llamativa y parpadeante entrada de un casino. El reloj digital de un edificio cercano marcaba las 4 de la mañana. Un viento fuerte y cortante barría las calles vacías, pero no sentía el frío en mi piel. El frío que sentía era interno, un vacío profundo que se había abierto en el centro de mi pecho. Era una sensación extraña, como un fuego frío que metódicamente quemaba todo dentro de mí, dejando solo cenizas y vacío a su paso. En esa acera desolada, finalmente había perdido lo último que creía poseer. No era dinero. El dinero había desaparecido hacía mucho tiempo, un río sin sentido de papel que había fluido por mis manos y desaparecido en los mecanismos insensibles del casino. Lo que había perdido era más fundamental. Había perdido la última y parpadeante brasa de esperanza. En una apuesta desesperada y final, le había pedido dinero prestado a una persona peligrosa, cruzando una línea de la que sabía que no había un retorno fácil. Había empeñado un objeto que no era mío. Traicioné una confianza que nunca podrá repararse. Mi gastado cuaderno de excusas, una vez lleno de justificaciones creativas, estaba finalmente, irrevocablemente vacío. La ciudad a mi alrededor era una ciudad fantasma,
su energía vibrante habitual reemplazada por un silencio inquietante, roto solo por el zumbido de las farolas y el lejano estruendo de una máquina limpiadora de calles. Los imponentes edificios ahora parecían monolitos fríos e indiferentes, sus ventanas oscuras como ojos vacíos mirando mi insignificante figura. Estaba completamente solo, una isla de desesperación en un mar de concreto y acero. El brillo neón ahora se sentía como una burla cruel. Este era el escenario de mi acto final, y el público era la noche indiferente misma. Me senté allí, por lo que pareció una eternidad, viendo los primeros indicios del amanecer, el cambio gradual, a un morado amoratado, y luego a un gris pálido y enfermizo, se sintió como una acusación. Un nuevo día estaba comenzando, un día que no tenía idea de cómo enfrentar. El sol naciente prometía un mundo que seguiría adelante sin mí, un mundo donde la gente iba a trabajar, se reía con sus familias. Ese amanecer no era un símbolo de esperanza, era una aterradora confirmación de mi aislamiento, un foco que iluminaba la magnitud total de mi ruina. Cuando llegas a este punto de agotamiento total, tu mente empieza a hablarte en un idioma diferente, un dialecto de pura y sin filtrar desesperación. Los caminos familiares que antes conducían a la alegría se vuelven intransitables e inaccesibles. El sistema de recompensa natural del cerebro, que antes se activaba tan fácilmente con una mirada de amor, una buena comida, un momento de verdadero logro, se silencia. El placer que antes buscabas en el juego se convierte en un fantasma. En cambio, tu paisaje interior está dominado por un estrés implacable y agotador. Ya no persigues una subida, simplemente huyes de una bajada. El cerebro se reconfigura por el ciclo adictivo, la dopamina, que antes se disparaba con cada victoria, ahora se niega a aparecer. Los receptores, exigiendo riesgos cada vez mayores para obtener incluso un atisbo de la vieja emoción. Al mismo tiempo, las pérdidas, las deudas, las mentiras, inundan tu cuerpo de cortisol. Ya no ves las luces brillantes del casino, ves los fríos y duros barrotes de una celda que te has construido a ti mismo, y comprendes que tú eres tu propio carcelero. Tienes la llave en la mano, pero estás convencido de que la puerta está soldada. Es en este estado, la mente comienza a susurrar sus sugerencias más oscuras. No hay salida. Ya lo has arruinado todo. Tu familia estaría mejor sin ti. Es crucial entender que estas voces no son la verdad. No son una evaluación racional de tu situación. Son los síntomas de la enfermedad, las mentiras venenosas de la adicción misma. Recuerdo, empecé a desear un accidente. No estaba planeando activamente terminar con mi vida. La idea de mirar a mis seres queridos, confesar, era más aterradora que cualquier daño físico. Todo el ambiente de un casino es una clase magistral de manipulación psicológica. Nada se deja al azar. El diseño laberíntico, la ausencia de relojes, la ausencia de ventanas, la sinfonía constante e hipnótica de sonidos, las luces intermitentes, el giro hipnotizante de la ruleta. Estos elementos son herramientas diseñadas para desencadenar una respuesta específica, para mantenerte pegado a tu asiento, persiguiendo la próxima pequeña recompensa. No solo te recompensa con un gran premio, dispensa un flujo constante de pequeñas ganancias, casi aciertos, bonificaciones tentadoras. Estas pequeñas explosiones, migas de pan, llevándote más profundo en el bosque. Tu cuerpo comienza a anhelar esta estimulación, y el ciclo de solo una más comienza. Es esencial comprender que no eres débil por haber caído en esta trampa. Caíste en una trampa tendida por un equipo de expertos, psicólogos, especialistas en marketing, diseñadores. La gratificación instantánea explota la preferencia de nuestro cerebro por la retroalimentación inmediata. Por eso le puede pasar a cualquiera. La respuesta del cerebro es universal. Crea un bucle poderoso, la anticipación, el pequeño golpe de dopamina,
la distorsión de un casi acierto. No estás luchando contra un juego de azar, estás luchando contra tu propia química cerebral, secuestrada por el diseño del juego. Pero esa noche, en esa acera fría e implacable, algo diferente sucedió. En medio de los escombros de mi vida, ocurrió un cambio extraño e inesperado. Me rendí. Esta no fue una rendición a la muerte, fue una rendición a la verdad. Por primera vez dejé de luchar, dejé de fingir, dejé de correr, dejé que el peso me invadiera y comencé a llorar. Sollozos profundos, de dolor, vergüenza y agotamiento. En ese torrente de lágrimas finalmente me solté. Liberé la idea tóxica de que de alguna manera podía controlar esto. La fantasía de la apuesta final se disolvió en el aire frío de la mañana. Liberé la elaborada arquitectura de mentiras. Simplemente me detuve. La lucha había terminado, y en esa rendición sentí un atisbo de fuerza. Por primera vez, respiré hondo sin sentir. El mundo se enfocó. Rendirse no es lo mismo que perder. En la adicción, la rendición es el comienzo de la victoria. Es el momento en que dejas de cavar el agujero en el que te encuentras. El orgullo es el motor que te mantiene en el juego. La humildad es la clave que te ayuda a salir. La humildad es el acto silencioso y valiente de pedir ayuda. Si estás en ese agujero, suelta la pala. Suelta el botón de la máquina tragamonedas. Pon las cartas sobre la mesa. Apaga el teléfono. Tu primer paso hacia la luz es simplemente dejar de cavar. Ya sabes, solo detente. El casino, un teatro de esperanza fabricada. Luces, sonidos, ritmo, todo es condicionamiento sofisticado. Pequeños pagos crean una poderosa ilusión de progreso. El aspecto más insidioso, crees que eres su arquitecto. La jaula fue diseñada por otros. No naciste con esto, te lo enseñaron. Un pequeño golpe de dopamina a la vez. La jaula se siente ineludible porque crees que mereces estar en ella. La autoculpa solo refuerza los barrotes. Reconocer la manipulación no es excusa, es liberación. Luchas contra una industria multimillonaria. La solución se encuentra en la comunidad, en la honestidad. La mentira de la última apuesta es un espejismo en el desierto. Dejar ir esa mentira es el verdadero comienzo de la libertad. Elige un camino diferente, un paso a la vez. Lentamente, casi imperceptiblemente al principio, la luz comienza a reaparecer. Así como el amanecer sigue inevitablemente incluso a las noches más largas y oscuras, un nuevo tipo de mañana llegará a tu vida. La ciudad comienza a recuperar su color. Los vibrantes tonos de la vida empiezan a ser visibles de nuevo. El verde de una hoja, el azul del cielo, la sonrisa de un extraño. Las manos que una vez temblaron comienzan a encontrar su quietud. El corazón comienza a encontrar su cadencia constante y natural una vez más. La recuperación no es una línea recta. El camino es desigual. Habrá días buenos y días malos. Esto es normal. Esto es parte del proceso. La clave es no desanimarse. Cada pequeño paso que das es una victoria. Cada vez que buscas ayuda, fortaleces nuevos caminos en tu cerebro. Deja que otros te acompañen. Acepta los límites. Apóyate en su soporte. Hoy te hablo directamente a ti, como alguien que ha estado allí. Porque he conocido esa oscuridad, también conozco la luz. Conozco la sensación del sol en tu cara. No intentes resolver todo. Resiste la necesidad de soluciones rápidas. Concéntrate en construir una nueva vida, paso a paso deliberado, ladrillo a ladrillo honesto. Los pilares, honestidad absoluta y la voluntad de aceptar ayuda. El primer ladrillo, no puedo hacer esto solo. No es debilidad, es fuerza. Pides refuerzos. Cuando sientes que el fondo no tiene fin, ese mismo fondo puede volverse tierra firme. Para empezar a construir, debes soltar la pala, debes retirarte, alejarte de la mesa y elegir empezar de nuevo desde donde estás.
Este es el momento de la verdad. En la siguiente parte, ¿por qué yo? Exploraremos por qué tu cerebro cayó en esta trampa tan bien diseñada. No estás solo en este viaje. Hay una salida. Hay esperanza esperándote, justo más allá del límite de tu desesperación actual. Da el primer paso, pide ayuda, respira hondo y luego da un pequeño paso hacia adelante. Eso es todo lo que se te pide hoy. Solo un paso. Te estaré esperando en el próximo capítulo. El viaje de regreso a la luz comienza ahora, con esta única y valiente elección de continuar.